Bien, ¿me escuchan bien? ¿Todos? Sí, profe. Entonces, pues nuevamente, buenos días a todos y todas. Eh, Nuevamente, bienvenidos a este taller de refuerzo en matemáticas. Primero quisiera comentar algunas cosas, especialmente para Diana Milena, que hablamos la reunión del viernes, que posiblemente ya sean conocidos por Lady y Camilo. Voy a tratar de no demorarme mucho, simplemente como para contextualizar a Diana sobre nuestro trabajo en este taller. Eh, Como mencioné en la reunión del viernes, este es un taller que tiene como propósito reforzar ciertos conceptos de las matemáticas relacionados o centrados en lo que son las aplicaciones de las herramientas del cálculo. Estos talleres de refuerzo que han sido propuestos por la Facultad de Ciencias y Humanidades tienen, por decirlo de alguna manera, diversos niveles. Nosotros hablábamos la vez pasada que hay en particular en matemáticas dos niveles de taller de refuerzo. El taller nivel uno que está desarrollando otro profesor, que tiene como propósito trabajar sobre aspectos básicos y operativos muy necesarios para las matemáticas, en particular para las matemáticas que ustedes van a ver en la universidad. Entonces allá se van a trabajar, si no estoy mal, aspectos de resolución de ecuaciones, aspectos operativos de la resolución de ecuaciones y aspectos operativos, claro que también aplicativos, de la trigonometría. Ese es el otro taller que hay propuesto. Y como les decía, este taller, que es el taller de nivel 2, digamos que es un nivel un poquitico más, que requiere un poquitico más de contenido, en el cual, como les mencionaba, vamos a trabajar la parte aplicativa y modelativa del cálculo, en particular de los conceptos de derivada y de integral. No sé si me estoy haciendo entender, Diana Milena, me dirijo a ti explícitamente porque los demás digamos que ya escucharon esto la clase anterior o la sesión Sí, anterior. profe. Sí, sí, comprendí todo. Me Perfecto. parece, estoy de acuerdo. Entonces, pues existe la posibilidad, Diana, que si tú quieres trabajar más bien en la temática del otro taller, pues yo te transferiría. Pero pues si quieres trabajar acá, pues naturalmente no habría ningún inconveniente. No, tranquilo, en ese grupo está bien, profe. Perfecto. Bien. Entonces, ya aclarado eso, quisiera hablar sobre los horarios. Nosotros el viernes, o mejor dicho, aquí ha habido algunos inconvenientes con la parte de inscripción, con la parte problemática, con la parte, digamos, protocolar del curso, y no pudimos iniciar cuando estaba programado, que era el jueves. Y la idea es que originalmente este taller estaba programado 2 días a la semana, martes y jueves, en este horario. Sin embargo, debido a esos inconvenientes y debido a que el viernes tampoco pudimos arrancar muy bien, a duras penas alcancé a presentarme, porque pues los compañeros tenían, digamos que otros compromisos ya programados. Entonces, nuestro taller inició hoy, o inicia hoy de manera formal, y vamos a desarrollar 4 sesiones esta semana y 4 sesiones la próxima semana, porque tenemos que completar 16 horas de trabajo antes del 19 de julio.
Entonces, los horarios o la programación que se propuso y que fue, digamos que aprobada por tus compañeros en la sesión pasada, fue hacer esto esta semana y la próxima de martes a viernes, o sea, los lunes, pues naturalmente ayer no porque era festivo y el próximo lunes tampoco, habría sesión, martes y jueves, 2 horas, de 7 a 9 de la mañana. Ese es el horario que se propuso y que fue aprobado por nosotros. No sé si habría algún inconveniente contigo, Diana Milena, con ese horario. No, profe, así está bien el horario. Me parece que pues está bien cuadrado así temprano. Listo, pues. Bueno, gracias, Diana. Listo, pues. Eso era como lo que quería mencionar, digamos que había mencionado la sesión anterior. Ahora, ya vamos a entrar en lo que es el trabajo y yo quiero ser muy claro y muy franco sobre la metodología de trabajo que vamos a tener en este taller. Porque es una metodología, no digamos que muy innovadora, una metodología que ya lleva bastantes años en la enseñanza de las matemáticas, pero es una metodología que difiere un poco de la manera usual como se trabaja un curso de matemáticas. Aquí nosotros no vamos a trabajar con el esquema tradicional donde yo simplemente hablo y hablo y hablo y hablo explicando un tema y ustedes simplemente anotan y preguntan y después se haga un parcial. Naturalmente aquí ni siquiera va a haber parciales, sino que aquí vamos a trabajar con lo que se conoce como el enfoque del aprendizaje basado en problemas. Y en ese enfoque, la metodología es, todo inicia con un problema. Toda sesión de clase va a iniciar con un problema. Y es un problema que vamos a tratar de solucionar y a medida que vamos solucionándolo, vamos reforzando y vamos discutiendo la teoría matemática y los procesos matemáticos que están detrás de la resolución de ese problema. En ese sentido, la participación de ustedes debe ser bastante activa para que digamos que se cumpla con el propósito del taller. Aquí no se preocupen, y aquí yo quiero ser muy claro, con que se equivoquen al manifestar su opinión. Naturalmente, esa es precisamente parte del ejercicio, como ir tratando de, a partir de la discusión que hagamos sobre la resolución del problema, ir corrigiendo los errores que posiblemente ustedes puedan cometer o que tengan con respecto a la conceptualización. Entonces yo quiero ser muy claro con respecto a esa metodología. Aquí, como les decía hace un rato, digamos que evaluación no va a haber. De vez en cuando voy a establecer, digamos que algunos trabajos, simplemente como para ver cómo se está entendiendo la temática, pero aquí no es que nadie vaya a perder, por decirlo de alguna forma. Con que asistan, van a tener garantizado su certificado de asistencia. Eso sí, voy a estar revisando la asistencia a las sesiones, para a partir de eso expedir el certificado. Entonces, aquí lo que es importante es que esa participación que ustedes hagan vaya en consonancia con el aprendizaje que vamos adquiriendo. Si ustedes digamos que no participan, vuelvo y repito, no es que vayan a perder, pero lo que sí puede pasar es que no avancemos de acuerdo a lo que está presupuestado y tal vez se pierda un poco eh, el propósito de este taller. Entonces, digamos que nuestra metodología de trabajo es la metodología de un grupo de personas que se enfrenta a un problema y que entre ellos discute. Y en ese caso yo no soy un profesor en el sentido ordinario o tradicional de la palabra, sino yo soy un miembro más del equipo que tiene cierta experiencia, por decirlo de alguna forma, pero cuyo aporte tiene, digamos que el mismo peso
que el aporte de todos ustedes. Entonces aquí yo voy a estar todo el tiempo diciéndoles, bueno, ¿ustedes qué opinan? Planteo una pregunta y les digo, bueno, ¿ustedes qué piensan con respecto a esa pregunta? Porque es a partir de eso que nosotros vamos a ir tratando de clarificar. Entonces, como les digo, si de repente ustedes no participan de manera activa, no importa si se equivocan al plantear sus apreciaciones. Simplemente hacemos esa discusión, ustedes van comentando, yo voy tratando de clarificar. También es posible que yo me equivoque, a veces intencional, a veces no intencionalmente, con el fin de que el trabajo parezca lo más legítimo posible para resolver el problema que se presenta. Esa es la metodología que se propone para este taller. Entonces les digo, es un taller un poco sui generis con respecto a lo que de repente estén planteando en otros talleres, donde ahí sí de pronto están explicando esta definición, este concepto, sino que aquí lo vamos clarificando a partir de la resolución de los problemas. No sé si me estoy haciendo entender con esta perorata que les estoy lanzando. Sí, profe. Y el primer problema que quiero trabajar es el problema que ustedes pueden ver en pantalla. Ese problema se encuentra en Moodle. Y entonces yo también quisiera confirmar si ustedes pueden acceder a su plataforma de Moodle y pueden entrar a este taller en Moodle. El nombre de este taller en Moodle es TRMN2, Taller de Matemáticas Nivel 2, raya CL. Entonces, por favor, para que ustedes también tengan este documento, por favor, ingresen a Moodle si pueden. Y bueno, primero me dice si pueden o si están teniendo problemas. Y me dicen si pueden descargar el archivo del problema con el que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, por favor, me confirman. Mientras vamos leyendo el problema, porque la primera fase es una lectura cuidadosa del problema, me confirman si pueden acceder a Moodle y descargar el archivo, por favor. ¿Sí pudieron descargar? ¿Sí pueden ingresar a Moodle? Sí está en la plataforma, me dice Camilo. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Entonces, igual descárguenlo, es un archivo PDF. Un archivo PDF. Se llama Problema 6 de julio del 2021. Descárguenlo para que ustedes tengan ahí también el contenido del problema. Y entonces, ya teniendo eso, pues nuestra primera fase es leer. Y el primer ejercicio que vamos a hacer es leer y no sé qué tanto se puede ver del problema. ¿Cuál fue el que compartí? Ah, solo compartí este. Entonces ya muestro las preguntas que van a orientar nuestro trabajo el día de hoy. Pero voy a hacer una lectura breve del problema y vamos a empezar a clarificar los aspectos de ese problema. No sé qué tanto se logra entender a partir de esa lectura directa. Entonces vamos prácticamente que a desmenuzar ese problema hasta lograr captar en su totalidad cuál es el sentido. Y posteriormente, una vez lo hayamos desmenuzado, vamos a proceder a tratar de solucionarlo. Entonces,
la lectura del problema, de manera un poquito más informal, es la siguiente. Se ha derramado cierta cantidad de petróleo en el mar y, pues naturalmente, al derramarse esa cantidad de petróleo, se está formando una mancha de petróleo en el mar. Pero esa mancha de petróleo tiene ciertas características muy particulares. La primera es la forma que tiene esa mancha de petróleo. Esa mancha de petróleo tiene la forma de lo que uno llama un cilindro circular recto, o un cilindro recto circular, como lo dice ahí. Es decir, tiene una forma cilíndrica. Y en esa forma cilíndrica hay, digamos que lo que uno llama la base del cilindro, que es una circunferencia, y hay lo que uno llama la altura del cilindro, que es lo que uno llama el espesor de la mancha. Es decir, es una mancha tridimensional y es muy importante no perder de vista eso. Cayó el petróleo y por X o Y motivo, que nosotros no vamos a entrar a discutir acá, la mancha tiene forma de un cilindro circular recto. Entonces aquí se ve como el nivel del mar, que es esta línea azul, y aquí abajo digamos que se ve el espesor. ¿Sí es claro el contexto del problema hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí todos podemos como imaginarnos la situación? Sí, Sí, profe. profe. Y aquí entra un aspecto muy importante, que es el que precisamente le da la fuerza matemática a este problema. Y es lo siguiente. Cae la mancha, o sea, cae el petróleo en el mar, se forma la mancha, con esa forma de cilindro circular recto, pero esa mancha, digamos que no se queda estática. Es decir, no es que cayó el petróleo, llegó al océano y se quedó, digamos que, ese cilindro así quietico, sino que esa mancha va cambiando a medida que transcurre el tiempo. Yo no sé si esa parte es clara, yo no sé si esa parte logramos como captarla en su totalidad. Cae el petróleo, cae al océano, se forma un cilindro circular recto de petróleo, pero ese cilindro circular o esa mancha va cambiando a medida que transcurre el tiempo. Pero cuando yo digo que la mancha está cambiando, lo que estoy diciendo es que hay algunos aspectos de esa mancha que van a cambiar. ¿Sí me estoy haciendo entender con el planteamiento? ¿Sí estoy haciéndome entender con esa idea? Sí, profe. Bien. Y entonces aquí es donde surge la primera pregunta que nosotros debemos, o las primeras preguntas que nosotros debemos tratar de atacar en la resolución de este problema. Y es, ¿qué es lo que cambia? Y todavía no he tocado la pregunta. La pregunta es esto que está aquí abajo, que ustedes pueden irla leyendo, que es donde entra la parte matemática. Pero antes de eso vamos a tratar de clarificar lo conceptual y lo contextual del problema. Y esa clarificación proviene de estas preguntas que estoy presentando acá. No sé si las puedan ver en este momento. Y es si la mancha de petróleo, o mejor dicho, qué es lo que cambia en esa mancha de petróleo. Y digamos que hay preguntas más sencillas que otras. Y la primera pregunta, que yo pienso que es relativamente sencilla de solucionar,
es si a medida que transcurre el tiempo, será que el volumen, porque estoy hablando de una mancha tridimensional que tiene un volumen, si el volumen de esa mancha de petróleo cambia o siempre permanece igual. ¿Qué me dicen ustedes? ¿El volumen cambiará? Diana Milena, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Qué opinas con respecto a esa pregunta? La voy a resaltar ahí. Yo sé que ustedes dirán, pero ¿dónde está la Y matemática acá? La matemática va más adelante. Pero primero clarifiquemos esto. yo ¿Qué digo que piensas sí va a tú? cambiar. ¿Tú piensas que el volumen sí va a cambiar? Sí. Pues es que digamos, inicialmente con los datos que sean, pues uno dice como que la cantidad de petróleo que hay son 100 metros cúbicos y eso, entonces pues uno dice como, o sea, va a ser esa misma cantidad y que por tanto el volumen no cambiaría, pero sí cambia. ¿Por qué pero Al quiero que... aumentar el radio, al esparcirse más en el mar, va a cambiar su volumen. Ok, ella acaba de plantear algo que a mí me parece muy importante. No estoy diciendo que sea correcto o equivocado, pero me parece muy importante. Y es que la mancha naturalmente se va como ir expandiendo, por decirlo de alguna forma. Eso es como el proceso natural, eso es contextual del problema, que cae el petróleo y eso se empieza como a extender, por decirlo de alguna forma. Y ella lo dice de una manera bastante concreta. Ella dice, el radio de la mancha empieza a aumentar. ¿Todos estamos de acuerdo con esa afirmación de Diana? De que la mancha se va a ir expandiendo en el mar, contextualmente hablando. Camilo y Lady, ¿qué opinan con respecto a eso? Sí, Profe, profe. pues yo creo que sí. De hecho, ahí se respondería la pregunta de que cambia de forma, ¿no? ¿Cambiaría de forma también? Sí, digamos, al expandirse, pues estaría cambiando de forma, Listo. pensaría yo. Bien, eso es como, entonces aquí están surgiendo varias afirmaciones por parte de ustedes y vamos a mirar qué tan válido o qué tan, digamos que qué tan cierto o qué tan no cierto es. Y vamos a ir clarificando la situación. Pues no sé, o sea, es que digamos que lo que cambia de forma, yo sí creo porque en algún punto se va a romper esa barrera del espesor, entonces pues ahí como que ya va a cambiar y como que se va a derramar por todos lados, o sea, ya cambia como, es que se me olvidó la palabra, pero pues sí, digamos que se rompe esa barrera y pues sí cambia de forma. Listo. Bien. Entonces, vamos a entrar a discutir todo lo que ustedes han afirmado y vamos a entrar a centrarnos en las preguntas planteadas. La mancha de petróleo cambia de volumen. Entonces, Diana decía que sí, que cambia de volumen. ¿Qué opinan los demás? ¿Sí cambia de volumen? Sí, profe, cambia volumen. Lady, ¿cambia de volumen? No sé, pero es que lo que me tiene como pensando, pero no sé cómo explicarlo, o sea, igual la cantidad es la misma, entonces por eso me pone como a dudar si cambia el volumen. Listo. ¿Qué opina Diana con respecto? Que tú misma lo habías dicho, Diana. Que tú misma habías dicho como eso, habías dicho, pero la cantidad es la misma y uno pensaría que cambia de volumen, que no cambia de volumen. Y eso es precisamente lo que está diciendo en este momento Lady, que eso la pone a dudar. ¿Tú cómo le responderías a eso, Diana? ¿Sí cambia o no cambia de Pero, volumen? pues yo digo que sí cambia, pero es que también me puso a dudar. Listo.
Entonces vamos a tratar primero a clarificar eso. ¿Listo? ¿De qué depende el volumen de la mancha? Entonces voy a responder yo y ustedes me dicen si están de acuerdo o no. Porque lo que les digo, yo también puede que me equivoque intencionalmente o no intencionalmente. Y la idea es que todos nos convenzamos de lo que vamos a decir acá. El volumen de esa mancha de petróleo depende, o el volumen es la cantidad de petróleo que haya. Es muy importante, digamos, que clarificar o tener conciencia de eso que acabo de mencionar. ¿Qué es el volumen? El volumen es, digamos, que la medida tridimensional de el objeto que estamos analizando, que en este caso es la mancha de petróleo. Y aquí partimos de un principio, digamos, que básico de la física, que ustedes no dejan, que ustedes siempre, siempre están trayendo a colación. Y es que esa cantidad de petróleo siempre va a ser la misma. Es decir, puede que eso se esparza en el mar o se disuelva en el mar, pero la cantidad de petróleo que está disuelta en el mar, a no ser que alguien la eliminara, es decir, que es como cuando esto de verdad se presenta, que esto es un problema ecológico, y entonces de alguna forma entra algún aparato, entra algún buque o alguna cosa y empieza a extraer petróleo, pero aquí no están hablando de eso. Entonces, excepto en ese caso, la cantidad de petróleo no va a cambiar. La cantidad de petróleo va a permanecer ahí. Y en ese sentido, el volumen de la mancha de petróleo siempre va a ser la misma. ¿Qué opinan de esto que acabo de decir? ¿Si están de acuerdo conmigo o estoy equivocado? Profe, pues en cuanto a mí, digamos que eso, pues digamos por mi parte con lo que acabo de decir, pues diría que estaría pues de acuerdo. Lo que pasa es que digamos que lo que me pondría, bueno, lo que me puso como a dudar un poco es que el volumen sería el mismo, aunque la forma sea diferente, pero pues yo estaría de acuerdo. Sí, 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 sí. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, mi respuesta es que el volumen no cambia. No cambia el volumen. Entonces aquí hay que clarificar bien a qué me refiero o a qué nos referimos con volumen. El volumen es el tamaño o la medida en cuanto a ocupación, por decirlo de alguna forma, de la mancha de petróleo. Y vuelvo e insisto, eso corresponde siempre porque la mancha no se crea ni se destruye, solo se transforma, ya que estoy parafraseando una frase clásica de la física. Ese petróleo no va a desaparecer. Ese petróleo lo que va a hacer es cambiar algunos aspectos, y ya vamos a discutir eso. Pero lo que no cambia es la cantidad de petróleo que hay ahí. ¿Sí estamos de acuerdo todos ahí? ¿Sí estoy siendo claro? ¿O hay alguien que todavía, o hay alguien que no esté de acuerdo conmigo? Que puede pasar, y eso precisamente es la idea de esto. Perdón, aquí respondí donde no era. Ay, Dios mío, ¿por qué me pasa esto aquí? Mi respuesta es esto. No cambia de volumen. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Sí los convenzo? ¿O no? Pues yo estoy de acuerdo, profe. ¿No estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Listo. Diana, ¿te convencí o no? Sí, ya me sacó de la duda. Camilo, ¿te convencí o no? Eh,
Pues sí me quedó como la duda. Listo. Entonces, tal vez termine de clarificar todo eso a medida que concrete un poquitico más la situación. Entonces, por el momento dejemos así. Si quieren, lo pongo, digamos que en un interrogante. Yo digo que no. He convencido a algunos, a otros no los he convencido. Veamos si puedo, si lo que voy a decir a continuación, que esto tal vez va a ser más polémico, logra convencerlos y clarificar todo lo que vayamos discutiendo. ¿Cambia de forma la mancha de petróleo? Yo digo que no. Y quiero clarificar a qué me refiero con forma, a ver si nos entendemos. Cuando entra el petróleo, se forma un cilindro circular recto. Como bien mencionaba, creo que era Diana, esto se va a empezar, creo que era Diana o Lady, me disculpan si estoy dándole el crédito al equivocado. Cuando entra en el agua, eso empieza, y precisamente a eso hace referencia estas flechitas, estas flechas de acá, no sé si estoy señalando el qué es, estas flechitas de acá, señalan a que la mancha se va a empezar a expandir. Y cuando hablo de expandir, y una de ustedes lo dijo, o uno de ustedes lo dijo de manera muy concreta, significa que el radio va a aumentar. Entonces, digamos que de alguna forma el radio de esa mancha se va a ir como expandiendo en el océano. Pero la forma de cilindro circular recto siempre va a permanecer. Porque lo que hace es ampliar su tamaño, es decir, este círculo se hace cada vez más grande. Aquí tiene este radio, luego va a tener este radio más grande, luego va a tener este radio más grande, pero siempre va a tener forma de cilindro. En ese sentido, y eso es lo que estoy planteando acá, esto no cambia de forma. Siempre es un cilindro circular. ¿Sí o no? ¿Sí las convenzo con mi discurso o no las convenzo con mi discurso? O los convenzo, perdón, las y los convenzo con mi discurso. Imagínense la situación. Entró tanto petróleo al agua. Me decías, Lady, qué pena contigo. Pues no sé, o sea, digamos que aquí por mi parte pienso que también hay otro factor. O sea, yo no estaría de acuerdo con esa afirmación por lo siguiente, y es porque efectivamente si cae y pues bueno, ahí nos indican que queda en forma de cilindro. Sin embargo, pues al caer al mar, el agua del mar, pues no es un agua que esté estática. Entonces, pues yo creería que al no estar estática, sí cambiaría la forma. Eso es un muy buen punto, Lady. Eso es un muy buen Y punto. pues digamos que también no es una superficie plana, o sea, no es como lisa del todo. Entonces, pues Listo. digamos que el movimiento y eso va a hacer que cambie de forma. O sea, a mí tampoco me convence, porque Sí, no, no tienen toda la razón. Y entonces aquí yo quiero llamar la atención sobre un aspecto de los problemas matemáticos, un aspecto muy específico de los problemas matemáticos. Y es precisamente parte de la discusión que quiero traer a colación. Claro, o sea, si ustedes miran este problema en un contexto real, de hecho, miren, real, es difícil que caiga una mancha de petróleo y se convierta en un cilindro circular recto.
Si ustedes lo piensan desde ese contexto, digamos que de la realidad, pues claramente este problema, digamos que no tiene mucho sustento en esa realidad. Cuando cae una mancha de petróleo, coge la forma que quiera. Y eso depende del mar, depende de la cantidad de sal del mar, depende de un montón de aspectos. Pero en la lectura del problema matemático en sí, hay ciertas idealizaciones que aparecen en esos problemas para poder precisamente solucionar el problema. Y entonces, cuando uno va a la lectura del texto, o sea, directo, saliéndose, por decirlo de alguna forma, de la realidad o de la cotidianidad, y entra en la lectura específica del problema, uno nota que la situación es muy idealizada y muy, por decirlo de alguna forma, descrita. O sea, el universo sobre el que estamos trabajando no es el universo real, sino que es el universo que nos presenta el problema. Y el problema nos presenta un universo donde cae la mancha en forma de cilindro circular recto, empieza a expandirse, pero no se expande de cualquier forma. Y eso precisamente lo puntualiza el dibujo. O sea, que en la vida real no pasa así, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero dentro de la idealización de este problema, lo que me dice es, cae la mancha, se empieza a expandir, pero se expande siempre manteniendo esta forma circular. Es decir, en el contexto de este problema, en el contexto de este problema, la mancha lo único que hace, o el círculo que forma la mancha originalmente, lo único que hace es ampliarse y ampliarse y ampliarse. Pero siempre en el contexto del problema, no en la vida real, pero en el contexto del problema, siempre mantiene esta forma circular. Y si mantiene esta forma circular, siempre la mancha va a tener una forma de cilindro circular recto. Eso es una idealización del problema, que lo único que haga sea expandirse circularmente. En la vida real puede que entre circular con suerte y luego se va a volver un cuadrado, se va a volver un triángulo, se va a volver una forma distinta. Pero en el contexto de este problema, y eso está, digamos que en la lectura y en la graficación del problema, siempre la mancha va a tomar la forma de un cilindro circular recto. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me aclaro, sí aclaro un poquitico ese aspecto del problema? Sí, profe. O sea, lo que voy a decir va a sonar feo, pero digamos que es la manera como se plantean en muchas ocasiones los problemas matemáticos. Esto es circular recto, no porque en la realidad funcione así, sino porque en el contexto de este problema, casi que por decreto, la mancha siempre va a tener esa forma circular recta. Si no tuviera esa forma, o si no hiciéramos esa idealización, no podríamos atacar ese problema desde el punto de vista matemático. Porque si esto empieza a cambiar de forma cada rato, pues no hay forma de responder a la pregunta que después se va a plantear. Entonces, estas son dos clarificaciones sobre el problema que me parece muy importante tener en cuenta. Y ustedes dirán que me he demorado mucho, un montón, y están preguntando, bueno, ¿y dónde entran las derivadas? ¿Dónde entra el cálculo? No se preocupen por eso, tenemos tiempo de sobra para eso. Porque aquí muy importante en la resolución de problemas matemáticos es identificar las características de ese problema. ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy como convenciéndolos un poco? Sí, profe.
O si no, pues no, no hay problema. Si no los estoy convenciendo, me dicen. Entonces, permítanme, planteo la situación ahora totalmente en su contexto. Es que no tengo, voy a ver si encuentro aquí ahorita un simulador gráfico de la situación. Tal vez después de la pausa, porque a mí después de la primera hora me gusta hacer una pausa, como para que ustedes tengan tiempo de retroalimentar y eso. Pero la idea es la siguiente. Cae la mancha de petróleo, se empieza a expandir, siempre circular recto, o sea, siempre formando un cilindro, pero sí hay cosas que cambian a medida que transcurre el tiempo. Y las cosas que cambian son, en primer lugar, el radio de la mancha. Eso sí es un aspecto obvio y natural del problema. Siempre tiene forma de cilindro, pero es un cilindro que va cambiando, no su volumen, porque el volumen es la cantidad de petróleo que cae, pero lo que cambia es el radio, es decir, se va expandiendo el radio de la mancha de petróleo. Entonces, uno de los aspectos que cambian es el radio de la circunferencia, el radio de la mancha, por decirlo de alguna forma. Ese es uno de ellos. ¿Alguien me podría decir, a partir de la lectura del problema y a partir de la discusión que hemos tenido hasta el momento, qué otro aspecto de la mancha cambia aparte del radio a medida que transcurre el tiempo? Profe, ¿se podría decir que el espesor también? El espesor. Pues Y es aquí donde yo trato. Yo Dime, Lady. pensaría que el espesor cambia, pues no sé si estaría bien, pero según lo que imagino, el espesor va a cambiar, en este caso disminuiría porque digamos como la cantidad es la misma, pues al ampliarse el radio, el espesor de cierta forma iría disminuyendo, pienso yo. Bien. ¿Qué opinan los demás con respecto a eso que acaba de decir Lady? Concuerdo, profe. ¿Sí o no? Diana. ¿Sí o no? Sí, profe. Y es que ahí es donde está el aspecto clave de todo esto. El volumen no cambia. O sea, siempre el volumen es el mismo. Siempre la cantidad de petróleo es la misma. Tampoco cambia la forma. Bueno, el que cambia la forma sí es más una idealización del problema. Digamos que eso es parte de la idealización. En la vida real sabemos que no funciona así, pero en este problema, de manera, digamos que soterrada, nos dicen eso. Cuando nos dicen, no, es que miren, lo que aumenta es el radio, o sea, lo que hace es como expandirse, pero lo que sí es un hecho es que si mantiene el volumen y mantiene la forma, cuando aumenta el radio, disminuye el espesor. Y entonces los aspectos que cambian en esa mancha a medida que transcurre el tiempo son el radio de la mancha y el espesor de la mancha. Y como bien decía, y eso es lo que vamos a entrar a discutir en la parte matemática, que es la que vamos a atacar a continuación, si quieren después de una pausita, es si el radio aumenta y el volumen permanece igual, es porque el espesor disminuye. ¿Sí o no? Tiene todo el sentido. Si yo tengo la misma cantidad de un fluido, en este caso el petróleo, y yo sé que es algo que se está expandiendo en radio, pues para que se mantenga el mismo volumen,
el espesor tiene que ir disminuyendo. Entonces lo voy a poner acá, no sé si estoy escribiéndolo donde es. El radio de la mancha cambia, este aumenta y el espesor disminuye. Y aquí ya tenemos clarificado el contexto de la pregunta. Ustedes dirán, nos demoramos un montón, yo les podría haber dicho esto simplemente y ya, pero es mucho más significativo para ustedes si surge de una discusión. Entonces, nos tomó tiempo contextualizarlo, pero lo importante es que yo creo que en este momento todos tenemos ya la idea del contexto del problema. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí les gusta la manera como se está desarrollando el taller? ¿Sí les parece chévere así? Que sea como en medio de una discusión. ¿Sí estamos de acuerdo todos? ¿Sí les gusta? ¿Sí les parece bien? Sí. Tomémonos una pausa. Son las 7:53. Vamos a descansar hasta las 8:05, o sean 12 minutos de descanso. Y en esos 12 minuticos, aparte de descansar, quiero que lean cuidadosa y detenidamente la pregunta del problema. Cuando hablo de la pregunta del problema, me refiero a estos dos renglones. Y vamos a entrar ahora sí a discutir este aspecto matemático del problema que se ha presentado. Entonces descansen un ratico y si se cansan de descansar, quiero que vayan leyendo la pregunta y que vayan pensando en el sentido de la pregunta. ¿Listo? 10 minuticos de descanso.
Bien. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Hola, profe, sí, señor. ¿Ya se aburrieron? ¿O no? ¿Todavía interesados en esto? Esperemos que sí. Esperemos que esto todavía esté captando su interés. Quiero retomemos el problema y retomemos la pregunta. Siempre que hay un problema, y esto que estoy diciendo es una obviedad, hay una pregunta que hay que resolver. Estas preguntas que planteé, esto que yo llamé preguntas orientadoras, no son la pregunta del problema. Son preguntas que contextualizan el problema. Y son preguntas que uno tiene que hacerse con respecto a cualquier problemática que uno vaya a enfrentar. ¿Cuáles son los aspectos cambiantes y cuáles son los aspectos no cambiantes del problema? Porque eso es lo que le permite a uno contextualizar la situación. Pero la verdadera pregunta del problema son estos dos renglones. Y la pregunta del problema está, digamos que, centrada en un concepto que puede sonar un poco extraño para la naturaleza del problema que se está presentando. Y es el concepto de rapidez. Y cuando uno piensa en rapidez, uno piensa en un objeto que se está moviendo. Y aquí no hay nada que se esté moviendo. Moviendo en el sentido estricto de la palabra, moviendo en el sentido físico de la palabra. Entonces uno puede preguntarse, ¿pero qué significa aquí rapidez? Si aquí no hay ni un vehículo en movimiento, ni aquí hay una persona moviéndose. Entonces, la pregunta natural que uno se debe hacer es, ¿a qué hace referencia la rapidez en el contexto del problema? ¿Y a qué hace referencia en un sentido matemático? Es decir, ¿qué significa la rapidez o cómo se calcula la rapidez? Porque aquí me dicen, calcule rapidez, pero no dice, bueno, ¿y qué es la rapidez y cómo se calcula la rapidez en este contexto que se está presentando? ¿Ustedes qué creen? ¿O ustedes qué piensan matemáticamente? ¿O qué concepto matemático se les viene a la cabeza cuando a ustedes les hablan de rapidez? Profe, supondría yo que sería como el tiempo que tarda en, pues en este caso, en expandirse la mancha, en cambiar de forma. Pues bueno, de forma me refiero a que, por ejemplo, pues sí se expande y pues bueno, disminuye el grosor y demás, lo que ya habíamos hablado. Sí, pero no. Es decir, una cosa es tiempo y otra cosa es rapidez. Estoy hablando, digamos, que de una obviedad física, por decirlo de alguna manera. Físicamente, el concepto de rapidez es distinto al concepto de tiempo. En primer lugar, por las unidades de medida. Yo creo que ustedes tienen cierta experiencia con la física, por lo menos con la física escolar,
Y ustedes saben que, por ejemplo, la unidad de medida del tiempo son los segundos, minutos, horas. En cambio, cuando uno habla de rapidez en el movimiento, la rapidez tiene otras unidades de medida. La rapidez comúnmente se mide como kilómetro por hora o metro por segundo. Entonces son conceptos que difieren, pero naturalmente hay una profunda relación. Cuando uno habla de rapidez en el movimiento, la rapidez es la cantidad de desplazamiento por unidad de tiempo. Es decir, cuando uno habla de rapidez, a lo que uno hace referencia es cuánto se ha movido por segundo o por hora, dependiendo de unidad de tiempo. En este contexto, en el contexto del problema, la rapidez hace referencia a cuánto cambia la medida o las medidas, depende de la medida que a que hagamos referencia, por unidad de tiempo. Les voy a tratar de clarificarme con respecto a eso. Cuando uno pregunta por la rapidez a la que aumenta el radio, a lo que hace referencia es cuánto aumenta el radio por segundo. Es decir, si aumenta 2 metros por segundo, o aumenta 3 metros por segundo, o aumenta 10 metros por segundo, en el caso del radio. Y cuando uno habla de la rapidez, por ejemplo, en el espesor, como ya habíamos discutido que el espesor disminuye, entonces lo que uno se pregunta es cuánto disminuye el espesor por unidad de tiempo. Y quiero que noten, por ejemplo, aquí la medida que utilizan. 10 centímetros por hora. Eso quiere decir que en una hora el espesor ha disminuido 10 centímetros. A eso hace referencia la rapidez. ¿Cuánto aumenta o disminuye una medida en el transcurso del tiempo? ¿Sí me hago entender con esa apreciación? ¿Sí me hago entender con ese concepto, por decirlo de alguna forma? Sí, profe. Es muy importante tener esa claridad conceptual para lo que viene a continuación. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo como claro? Sí, profe. Listo, pues. Matemáticamente, la rapidez se calcula por medio de una derivada. Y ese es el concepto matemático al que hace referencia la rapidez. Si yo quiero hallar la rapidez del radio, o a la rapidez a la que aumenta el radio, lo que yo necesito calcular es la derivada del radio con respecto al tiempo. Cuando yo digo con respecto, y yo no sé, yo creería que ustedes más o menos están familiarizados con el concepto de derivada. El concepto de derivada siempre tiene una variable con respecto a la cual uno deriva, que es, por ejemplo, cuando uno dice df de x, entonces uno está derivando la función f con respecto a la variable x. En este caso, la rapidez, por ejemplo, del radio es la derivada del radio con respecto al tiempo. Y la derivada del espesor, o la rapidez del espesor,
corresponde a la derivada del espesor con respecto al tiempo. Eso es la rapidez desde un punto de vista matemático. La derivada de la cantidad a la cual le queremos calcular la rapidez con respecto a la variable tiempo. ¿Sí estamos más o menos claros? ¿Sí les suena esto de algún lado? ¿Sí lo habían escuchado alguna vez? ¿O no? Pues nuevo, totalmente nuevo para ustedes. ¿Sí me están oyendo? Sí, profe. Pues digamos que el tema de la derivada, pues yo sí lo alcancé a ver, pero digamos que no con este enfoque, sino más hacia las ciencias económicas, porque yo pues soy estudiante de economía, pero sí, Perfecto. sí algo estoy familiarizada con el tema. Listo, perfecto. Entonces voy a tratar, igual también traeremos a colación problemas económicos, Lady. O sea, eventualmente, o sea, el problema que quise traer hoy, que es un problema geométrico, porque quitándole contexto y todo esto, esto es un problema geométrico, es un problema de un volumen y de unas medidas, de un volumen, un radio y un espesor. Entonces, digamos que es como genérico, pero naturalmente iremos mirando, porque en el listado de problemas que hay preparados hay de distintos campos del conocimiento. También vamos a hablar de problemas económicos. Y en esos problemas económicos, la derivada tiene una connotación muy similar. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí lo que uno mide son rapideces. Claro que es que la palabra rapidez también se enfoca de otra manera. A veces se utiliza en vez de la palabra rapidez, la palabra tasa de cambio. Ahí sí eso es un poco más económico porque, por ejemplo, la tasa de cambio o cuánto cambia un capital en una inversión o cuánto cambia la población cuando uno habla de problemas de población, cuánto cambia la población siempre con respecto al tiempo. Entonces, digamos que ese es el contexto, o sea, económicamente, o sea, en el contexto de las ciencias económicas, aquí nosotros o aquí o ahí la connotación de derivada es muy similar, solo que específico al contenido. Pero naturalmente abordaremos también ese tipo de problemas. De hecho, yo esperaría que para mañana les traiga un problema de índole económico que implique también la naturaleza de la derivada. Pero digamos que este es un problema muy genérico de la matemática en cualquier contexto. Por eso preferí empezar con él. Pero bueno, entonces, esta es la clarificación matemática que necesitamos para la resolución de ese problema. Si yo quiero calcular la rapidez a la que aumenta el radio, lo que necesito calcular en algún momento es la derivada del radio con respecto al tiempo. Pero aquí es donde ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde vamos a sacar ese cálculo? ¿A quién vamos a derivar? ¿Cómo vamos a derivar? Y entonces vamos a entrar a analizar la información que tenemos sobre el problema. Y vamos a empezar a darle nombre a las variables del problema. Voy a quitar aquí el subtitular. Variables matemáticas del problema. Bueno, variables y constantes, naturalmente. Entonces, el radio es la variable R. Lo vamos a llamar R, pues por, digamos que, naturalidad alfabética. Entonces, esa es una variable. Una variable es el radio R. La otra variable es el espesor. Y el espesor, digamos que por naturalidad geométrica, lo vamos a llamar H. Porque el espesor hace referencia a la altura del cilindro. Y en inglés, la altura la denotan por medio de la letra H, por la palabra en inglés de altura que es height. Entonces, estas son las dos variables del problema. El radio
y la altura. Otra variable podría ser el volumen. Lo que pasa es que en este caso nosotros sabemos que el volumen es constante, porque el volumen siempre va a ser 100 metros cúbicos de petróleo. Pero vamos a llamarlo V. Entonces las variables matemáticas son radio, espesor y volumen. Y hay una ecuación, que no sé si es conocida por todos ustedes, que relaciona esas tres variables. No sé si ustedes están familiarizados con la fórmula del volumen de un cilindro. Este es el volumen de un cilindro circular recto, es esto. ¿Sí conocían esa fórmula? Pues sí, profe, pues por mi parte creo que sí, en algún momento pues alcanzo a recordar brevemente temas del colegio. Listo. Es una fórmula más o menos familiar. Y es la fórmula que le da a uno el volumen de la mancha de petróleo a partir del radio y a partir de la altura. Pero como el volumen es constante, nosotros, y de hecho sabemos a qué es igual, la fórmula se convierte en lo siguiente. Es la misma fórmula, pero en vez de escribir V, escribimos el valor del volumen. Y en este caso, el valor del volumen es 100 metros cúbicos de petróleo. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Sí, Perfecto. Esa es la fórmula a partir de la cual vamos a tratar de calcular lo que me pide el problema calcular, que es la rapidez de aumento. Entonces vamos a mirar con cuidado. Y aquí voy a entrar a hablar de unos conceptos matemáticos propios del cálculo que esperaría que ustedes tuvieran más o menos presentes, pero si no, igual los iremos revisando posteriormente. No sé si ustedes conocen el concepto de derivación implícita. La derivación implícita es coger una ecuación y derivar al lado y lado por la misma variable. Entonces voy a hacer el cálculo y entramos a discutir qué tanto entendemos de ese cálculo. Derivación implícita significa derivo a la izquierda y derivo a la derecha. Pero la derivada la voy a hacer con respecto, pues con respecto a lo que debemos derivar, con respecto al tiempo, es decir, con respecto a una variable t, que es la variable que representa el tiempo del problema. Esta parte la vamos a profundizar después. Esto simplemente es como por contextualizar la situación. Pero como el radio cambia y la altura cambia o el espesor cambian, eso significa que ambos dependen del tiempo. Y como el radio y el espesor dependen del tiempo, pues yo puedo hablar de la derivada de cada uno de ellos con respecto a la variable t. Entonces miren la idea matemática que hay acá. Al lado izquierdo, cuando derivo, pues como esto es una constante, porque el constante, la derivada de una constante da cero. Si recordamos todos eso, la derivada de una constante es igual a cero.
¿Sí? ¿Eso es claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. Y al lado derecho, pues yo voy a yo voy a derivar aplicando las reglas de derivación. Entonces, la primera regla de derivación es que esta pi también es una constante, es el número pi. Esa pi la saco porque está multiplicando, entonces me queda intacta, y voy a derivar r al cuadrado por h. Porque esto de acá sí no es constante. Esto de acá son variables que dependen de la variable t. Entonces, cuando yo derivo con respecto a la variable t, como esto es un producto, la derivada de esto se deriva utilizando la ley del producto, que la ley del producto es la derivada del primero, y la derivada de r al cuadrado es 2 por r, la derivada de una potencia es bajar el 2, bajar el número, aquí estoy hablando de aspectos operativos de la derivación, 2 por r, pero como r depende del tiempo, en el proceso de derivación implícita uno pone lo siguiente, 2 por r por, y aquí es donde va esta expresión, y aquí es donde yo les recomiendo revisar el proceso de derivación implícita, lo pueden ustedes estudiar por su cuenta, revisar, igual lo revisan y dado caso lo discutimos acá con más detalle. 2r por dr de t, este dr de t es la derivada del radio con respecto al tiempo. Siempre que uno deriva implícitamente, después de derivar lo que haya que derivar, le escribe la derivada de la variable con respecto al tiempo. Entonces, 2r por esto, por el segundo sin derivar, que en este caso el segundo es h, más el primero sin derivar, que eso es r al cuadrado, por la derivada del segundo, que la derivada del segundo pues es la derivada de h con respecto a t. Como les digo, este cálculo proviene de lo que uno llama la derivación implícita, que es un proceso de derivación que uno aprende en los cursos de cálculo. No sé qué tan claro o familiarizados estén con este cálculo que acabo de hacer. Precisamente es de las cosas que quiero revisar para ver qué temáticas discutir en las siguientes partes de los talleres. Si están familiarizados con esta derivación implícita, con este proceso. Profe, pues por mi parte sí la vi, pero no tuve como mucha profundidad porque creo que fue en mi caso el último tema que vi durante el semestre, entonces no se hizo como mucho énfasis al respecto, pero sí alcancé a verlo. Entonces, si ustedes quieren, mañana revisamos en la primera horita, antes del siguiente problema, o en la primera media hora, repasamos ese concepto de derivación implícita. ¿A los demás sí les es familiar o es nuevo para ustedes? Porque si es nuevo, tocaría retomarlo con muchísima más profundidad. Si no, pues es un repaso, digamos que más o menos rápido de ese proceso. Si están En familiarizados mi con este caso sí es proceso. familiar. Yo sí lo vi. Camilo. Sí, profe, también es familiar. Listo. Entonces, mañana le echamos una repasada a unos ejercicios y a unas cuentas con ese proceso. Es que hoy quiero centrarme como en cerrar el problema y que vean cómo entra la herramienta matemática. Y ya mañana profundizamos
en este aspecto de la derivación implícita. Por lo menos para mirar algunos ejercicios, por lo menos para hacer una especie de diagnóstico de ver qué tanto se entienden con respecto a estos procesos. Bien. Listo. Entonces, quiero que nos centremos en esta expresión. Y quiero que nos centremos en la información que queremos sacar de esta ecuación y la información que tenemos para aplicar en esta forma. Entonces me voy a traer por acá los datos del problema. Datos que conocemos. En la pregunta me dicen que el radio es igual a 50. Miren, quiero calcular el aumento del radio cuando el radio es 50 metros. Entonces, el dato de la pregunta, ¿será que me copio esto? Vamos a copiarlo hasta acá para no tener que volvernos a dar. Entonces, miren cómo. Datos que conocemos. El radio es igual a 50. Aquí lo pusieron en mayúscula, pero yo lo puse en minúscula. El radio es igual a 50, es decir, dentro de toda esta ecuación, el radio es igual a 50. Y si el radio es igual a 50, ¿a qué sería igual el espesor? Les pregunto lo siguiente, ¿podemos conocer el espesor de la mancha si sabemos que el radio es igual a 50? ¿Podemos calcular ese espesor? Sí, pues digamos ahí se despejaría la altura de la ecuación de volumen. Efectivamente. Entonces, ese Y se cálculo me lo van a reemplaza. hacer ahorita. ¿Listo? Pero podemos obtenerlo. Y el otro dato que nos da el problema, que es este 10 centímetros por hora, lo que no me gusta es que sean centímetros, pero bueno, nos va a convertirlo a metros para que todo mantenga la misma. Ah, no, más bien convirtamos el radio en centímetros. Si son 50 metros, son 5.000 centímetros. Porque si esta velocidad está en centímetros por hora, pues es mejor que todo esté en la misma unidad. Este 10 centímetros por hora es la rapidez a la que disminuye el espesor. Espérense a ver si no digo ninguna torpeza. Esperaría que no hubiera ninguna torpeza acá. Este 10 centímetros por hora, como es la rapidez del espesor, es decir, a cuánto disminuye el espesor, eso corresponde a lo que nosotros llamamos, ay Dios mío, me quedo aquí abajo, qué pena con usted, voy a bajar todo esto, toda esta ecuación. Es lo que nosotros llamamos la derivada del espesor con respecto al tiempo. Y la derivada del espesor con respecto al tiempo, como aquí está disminuyendo, es menos 10 centímetros por hora. Vamos a dejar simplemente el número, como todo está en las mismas unidades. Este dH de t es igual a menos 10. Y entonces nosotros ya tenemos el radio, el espesor lo podemos calcular a partir de este radio, y esta derivada es igual a menos 10. ¿Sí es claro de dónde sale toda esta información?
¿O no? ¿Qué me dicen? ¿Me están escuchando? ¿O ya se fueron? Profe, ¿por qué -10? Porque como es una tasa de disminución, porque mira que aquí dice, el espesor disminuye a razón de 10 centímetros por hora. Entonces, cuando uno habla de tasas de cambio o de rapidez, cuando es un aumento, es positivo, cuando es una disminución, es negativo. Entonces, es -10 porque es 10, pero disminuyendo. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Sí clarificó eso? O sea, esto sale de este dato que me da el problema. ¿Sí me siguen todos hasta ahí? Este 5000 es el radio convertido en centímetros y este H, pues ustedes lo despejan del volumen a partir del radio que conocemos. Entonces, esta es información que nosotros podemos calcular. ¿Cuáles son los datos o el dato que queremos conocer? ¿Quién está preguntando el problema? El problema me pregunta la rapidez a la que aumenta el radio. Esa rapidez es una derivada. Y como es la rapidez del radio, lo que nosotros queremos conocer es la derivada del radio con respecto al tiempo. Esto es lo que queremos conocer. Esto es lo que ya conocemos o podemos calcular. Esto es lo que el problema nos pide calcular. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cómo hago para obtener esto de acá? Y aquí es donde viene esta fórmula que nos da la derivación implícita. Esta es la fórmula que tenemos para calcular, para encontrar el dato. ¿De dónde salió esta fórmula? De la derivación implícita de la fórmula del volumen. Entonces, miren esta fórmula. R va a ser esto de acá. dr de t es lo que queremos encontrar. El H, bueno, ustedes lo despejan de la fórmula del volumen. El R es el mismo R que tenemos acá y el de H de T, pues es esto que nosotros ya habíamos calculado. Entonces, aquí tengo toda la información para encontrar el dr de T. Es reemplazar en esta fórmula los datos que conocemos y despejar en esta fórmula el dato que queremos conocer. ¿Sí es clara la estrategia? Sí, profe. Entonces, quiero que dediquemos, o que ustedes dediquen, los últimos minutos, nos quedan todavía 20, pero por lo menos 10 o 15, a la parte matemática, es decir, a hacer el despeje y el cálculo correspondiente para dar respuesta a la pregunta. ¿Listo? 10 minuticos para que a partir de esos datos y a partir de esa fórmula encuentren el dato que queremos conocer. ¿Les parece? Vale, profe. Listo, pues 10 minuticos.
¿Me escuchan? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a tratar de clarificar la parte operativa para cerrar con la resolución de este problema. Estábamos pendientes de determinar el espesor cuando el radio era de 50 metros, que pues habíamos acordado que todo lo íbamos a pasar a centímetros para que todo quedara en la misma unidad. Naturalmente eso implica que los volúmenes tienen que pasarse a centímetros cúbicos. Y nosotros habíamos visto, y aquí me devuelvo un instante, que el volumen era pi por radio al cuadrado por h. Entonces, si yo quiero despejar el espesor, debo pasar a dividir el pi por r cuadrado, y como el volumen era 100 metros cúbicos, que al pasarlo a centímetros cúbicos, esto es 100 millones. No olviden que en este caso el cambio es multiplicar por 1000, por lo que es cúbico. Entonces 100 metros cúbicos son 100 millones de centímetros cúbicos. Pues al dividir ese volumen por pi, por el radio al cuadrado, me quedaría 4 sobre pi. Y lo voy a dejar expresado de esa forma. Entonces ya tenemos el espesor 4 sobre pi. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí con esa parte? Sí, profe. Y entonces ya tenemos todos los datos que necesitamos para aplicar la fórmula. Entonces, al reemplazar en la fórmula, miren cómo funciona esto de bien. R, el R lo tenemos acá, esto es 5000. El dr de t es lo que queremos encontrar, que eso es, bueno, eso es lo que vamos a despejar posteriormente. El h es 4 sobre pi, 4 sobre pi, y el radio al cuadrado, como el radio son 5000, esto daría 25 millones. Y el dh de t, lo tenemos aquí arriba, eso daría menos 10 por menos 10. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Listo. Y entonces lo que necesitamos despejar, que es lo que nos pregunta el problema, es el dr de t. Entonces empezamos a despejar. Este pi está multiplicando todo. Al pasarlo a dividir, pues me queda 0 sobre pi, que eso es igual a 0. Entonces este pi, digamos que se cancela, este pi de afuera, y el despeje queda de la siguiente forma. Entonces, despejando el dr de t, es lo que queremos encontrar. Esto sería igual, este pi se elimina, todo esto se pasa al otro lado, a restar o a sumar, dependiendo de cómo quede acá. Aquí queda 25 millones por menos 10, que sería menos 250 millones. También lo voy a poner aquí a este lado, el de RDT. Se vea bien el despeje. RDT del lado derecho, del lado izquierdo, esto que está restando, porque queda negativo, pasa a sumar, quedan 250 millones. Y esto que es 10, 2 por 5000, 10.000 por 4
4 serían 40.000. Esto pasa a dividir 40.000 sobre pi. Ustedes igual revisan las cuentas. Y ese sería el dr de t. Este que lo pasé al otro lado a sumar, 250 millones, dividido, y esto que quedó multiplicando al dr de t sería 2 por 5, 10.000 por 4, 4.000 sobre pi. Que eso simplificándolo, me quedaría dr de t igual, aquí son 250 millones, dividido 40.000, lo simplifico, calculadora, 250, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dividido 40.000, 6.250 por pi. Y esa sería la rapidez a la que aumenta el radio en centímetros, claro está, cuando el radio vale 50 metros. ¿Sí estaba más o menos por ahí la respuesta que ustedes dieron? Sí, señor. ¿Sí es claro, sí es clara la estructura del problema? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Camilo, Diana, Lady. Pues digamos, no es como pregunta, pero se me hizo más fácil así porque yo lo había pensado de otra forma, ¿Cómo lo como habías pensado? plantear como una función objetivo Mm, y digamos que derivarlo por medio de la de altura. Entonces era como un poquito más complejo. Y así pues no recordaba eso de la derivación implícita, entonces fue mucho más fácil. bueno. Entonces mañana vamos a revisar eso de la derivación implícita al arrancar. Voy a mostrarles como la idea, como los principios y todo eso. ¿Les parece? ¿Listo, Camilo? Yo cerraría aquí porque ya son las 9 y supongo que ustedes tienen otros compromisos. Entonces nos veríamos mañana para revisar estos conceptos que nos quedan pendientes. ¿Listo? Vale, profe. Listo, pues. Nos vemos mañana. Muchas gracias por su tiempo.